Bien, buenas tardes, estimados alumnos, o ya buenas noches, eh, dependiendo de la hora en que vayan a ver este video. Bien, esta es creo que nuestra segunda ya clase vía video en a la que hemos sido, digamos, arrastrados producto de la contingencia que estamos viviendo. La situación parece todavía seguir en aumento, así que eh, primero, siempre la reflexión importante por lo que estamos viviendo. La vida se nos ha puesto un poco cuesta arriba y eh, nos hemos visto enfrentados a tomar decisiones que han parecido como demasiado duras, sobre todo para lo que es la convivencia humana. ¿No? Yo creo que no esperábamos que fuese así. Muchas voces han dicho que esto estaba previsto y que lo habían anunciado, pero aquí estamos en medio de la crisis y lo que nos queda ahora en este minuto es, creo que actuar por primera vez como una sociedad unida, una sociedad que incluso hoy día excede las fronteras. Este es un problema que tiene el ser humano. ¿Ah? Independiente de su raza y su país, nos está afectando a todos. Espero que todos estén muy bien, espero que estén siguiendo las recomendaciones, que se estén cuidando, que cuiden en especial a las personas mayores. Ustedes saben que se ha presentado un dilema ético respecto de lo que significa una pandemia cuando se saturan los centros de salud, a quienes atendemos. A quienes atendemos. Le damos prioridad a la gente joven y dejamos entonces que nuestros abuelos mueran. Es un dilema, no tenemos que eh, apresurar conclusiones, pero sí es algo sobre lo que debemos reflexionar. El derecho debiera incluso hacer una gran reflexión en este punto para ver si en definitiva nosotros pudimos haber anticipado situaciones como esta, en términos jurídicos, de crear un marco que hubiese permitido, a lo mejor, no digo defensas, pero sí a lo mejor ciertas reglas básicas que la sociedad tendría que haber respetado desde mucho tiempo antes. Así que bueno, hecha esa reflexión y deseando siempre que estén muy bien, igual que ustedes y su familia, avancemos en lo nuestro. Qué bueno, se relaciona precisamente con el punto que estamos conversando, la muerte, ¿cierto? No es fácil, obviamente, tratar el derecho sucesorio cuando efectivamente se están produciendo situaciones como la que estamos viviendo. Y vamos a hablar del derecho fundamental que se genera a propósito de este hecho, ¿no? De este hecho jurídico que es la muerte, y que es la generación de el discutido, debatido, pero también obviamente jurídicamente reconocido derecho real de herencia. Esta es una figura que uno pudiese debatir solo a la luz de los modos de adquirir. Porque si nosotros decimos que efectivamente una persona tiene el dominio de los bienes, y cuando esta persona fallece opera la sucesión por causa de muerte, que es un modo de adquirir el dominio, la pregunta es, ¿qué hace en este intertanto este derecho real de herencia? Prácticamente no se justificaría si pensamos en que una persona tenía el dominio y esa persona ha fallecido, la muerte a superar el modo de adquirir sucesión por causa de muerte y de inmediato quien adquiriría el dominio. ¿Qué sentido entonces tiene el generar esta situación conocida como derecho real de herencia? Bueno, el punto es que podríamos encontrarlo generalmente asociado a la idea de que en la sucesión se traspasa el activo hereditario, el pasivo hereditario, a una comunidad.
Es decir, cuando existe pluralidad de sujetos en la adquisición, es decir, en el heredero, que pasamos a hablar nosotros de una comunidad hereditaria, es donde probablemente haya tenido que surgir la idea de este derecho real de herencia. Primero, porque esta comunidad no se identifica, digamos, o tiene por bien sobre el cual ejerce su derecho, a su vez, un conjunto de bienes. Entonces tenemos un conjunto de bienes y un conjunto de asignatarios. Entonces, estas perspectivas, enfrentadas a la sola existencia del dominio, parecieran no responder todas las preguntas. Sobre todo que uno pudiese preguntarse qué une a los bienes que tenía el causante. Porque mientras éste vivió, era la relación de dominio que tenía con cada uno de sus bienes. Pero al momento de este fallecer y traspasarse estos bienes a un conjunto de individuos, se genera, por un lado, un sujeto comunitario, efectivamente, que son los asignatarios, que le llamamos comunidad hereditaria, pero también una universalidad, porque ha sido traspasado todo el activo y todo el pasivo que tenía el causante. Hablamos de artículo 951, ¿cierto? Cuando habla de que se puede suceder a una persona en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Entonces, ahí es donde necesariamente surge la idea de que tiene que existir un derecho que efectivamente no solo ampare o cubra la comunidad hereditaria en términos de la universalidad jurídica, sino que también vengan ahí amparados todo lo relativo a el pasivo. Bueno, ahí también surge una segunda disyuntiva, tanto que el profesor Somarriba, en este caso, él plantea precisamente, aquí tengo por ahí a Indivisión y Partición, gran libro del profesor Somarriba, plantea que el pasivo jamás pasa a ser comunitario, por una explicación muy sencilla, que efectivamente producía la muerte del causante, se produce de inmediato la división del pasivo en conformidad a la proporción que tenga ese heredero. El artículo, en este caso 1317, que habla precisamente de esta figura que producida la muerte, se dividirá. Entonces, en esa expresión que es imperativa, uno dice, entonces el pasivo no pasa en comunidad, sino que pasa dividido de acuerdo o a prorrata de lo que cada heredero lleva en la herencia. Bueno, ese punto entonces para demostrarles que esta existencia del derecho real no es tan pacífica. Si ustedes lo buscan allí en su libro de Somarriba, en la versión de René Avellou, se van a encontrar con que una de las características que efectivamente tiene el derecho real de herencia es que es efímero, es decir, tiene un tiempo transitorio. Pero eso es una característica que se pudiese decir es en abstracto. Es decir, no puede tener a lo mejor una confrontación con la realidad, porque para eso habría que medir la realidad. Muere una persona y efectivamente su patrimonio se transmite a sus herederos y los herederos pueden desde ese mismo instante enajenarlo completo, y la pregunta es si lo enajenan como comunidad, y en ese caso entonces al enajenarlo como comunidad nunca adquirieron el dominio, sino que simplemente producida la muerte se generó el derecho real de herencia, y en virtud de ser titulares del derecho real de herencia vendieron todo, supongamos todo el activo de la sucesión. Esa es una posibilidad. La otra es que esta misma comunidad hereditaria permanezca por muchos años en el bien. Ha pasado. Y suele pasar que efectivamente muere, por ejemplo, el padre, y la casa que ellos habitaban, que servía de hogar a
el causante resulta que se mantiene en comunidad por muchos años. Es un gran problema incluso que se relaciona con el tema de la vivienda en Chile. Es decir, una persona no tiene para adquirir económicamente, no tiene, digamos, recursos, adquiere esta casa, pero resulta que al adquirirla no son solo un hermano, sino que son 2 o 3, y todos ellos entonces entran en la comunidad. Hay muchos casos en que incluso se construye dentro del inmueble comunitario y se presentan problemas que nosotros ya los analizamos en el pasado cuando analizamos la comunidad allá en el curso de bienes. Así que lo principal a tener presente es eso. Bien, ahora, efectivamente, si quisiéramos enumerar estas características de este derecho tan especial, podría ser que es un derecho real, porque efectivamente el individuo ejerce de manera directa sobre el patrimonio del causante. Y la particularidad de que efectivamente este derecho que se ejerce sobre una cosa es, cosa difícil allá en bienes, sobre una universalidad. En este caso, la más típica de las universalidades jurídicas, que es la herencia. Ese es un tema, ¿cierto? La herencia es una universalidad jurídica con toda la discusión en si ella efectivamente está en concordancia o está en comunicación, ¿se acuerdan la comunicabilidad con los bienes que la integran? Siguiendo un poco la tesis del profesor José Ramón Gutiérrez, o si la universalidad no entra en comunicación con los bienes, no hay comunicabilidad, sino que es una abstracción jurídica independiente de los bienes que la componen, y entonces efectivamente en ese caso no se tiene sobre bienes determinados, sino que sobre el activo general, sobre el pasivo general. Esta comunidad se tiene sobre la totalidad de la comunidad, y así lo entiende el profesor Leopoldo Urruti, ¿cierto? Bueno, llegaremos sobre ese punto un poco más adelante cuando analicemos las formas en que se van a adquirir estos derechos. Bien, ahora, en cuanto a esto que estamos repitiendo, que es cómo el sujeto llega a ser titular de este derecho real de herencia. 3 son los modos de adquirir que pueden llevar a una persona a gozar de este derecho. El primero es el obvio, el que opera de inmediato y producida la muerte, es decir, por el modo sucesión por causa de muerte, yo adquiero el derecho real de herencia. Pero también puede ser que lo adquiera por tradición. Piensen ustedes que producida la muerte del causante, de inmediato los herederos quedan fuera de la ilicitud del objeto para poder enajenar. Así que de acuerdo al 1463 ya pueden disponer de su herencia, y al disponer de su herencia están disponiendo de eso, de su herencia, de su derecho real de herencia. ¿Y qué significa eso? Significa que en este caso los herederos pueden enajenar a terceros. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿cómo adquiere el tercero? El tercero no era heredero del causante, sino que está adquiriendo los derechos de una persona que es heredero. Bueno, a través de cualquier título traslaticio de dominio. Por ejemplo, el más habitual, la compra de derechos hereditarios. Compra, título. ¿Cómo hacemos entonces ahora la entrega? A través del modo. ¿Cuál modo? La tradición. Después lo vamos a ver que ya el Código Civil nuestro en los artículos 1909 y 1910 refiere la tradición del derecho bajo un título que ha sido discutido mucho por la doctrina, porque se habla de cesión de derechos hereditarios. Es probable que ustedes hayan visto escrituras en las que se venden derechos hereditarios cuyo título es precisamente así, se llaman cesión de derechos hereditarios. Juan Pérez a Pedro Gómez. Eso es una compraventa en realidad. Es una compra-venta. Y la cesión es la tradición, es decir, la forma en que se produce la entrega. Por eso hay que tener cuidado.
Vamos a explicarlo un poquito más adelante. Y luego está la tercera opción, es que estos derechos hereditarios se adquieran mediante la prescripción adquisitiva. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede ser que a esa persona a quien se le vendieron los derechos tenga a lo mejor un título injusto, no esté de buena fe, o al contrario, quien le transfirió los derechos, quien se pretendía heredero, no lo era, y entonces en ambos casos el individuo adquirente, ¿en qué queda? Recordando, queda en posesión. ¿Y la posesión a dónde nos conduce? Nos conduce a la prescripción adquisitiva. Entonces, en ese caso sería la tercera forma. Sucesión por causa de muerte, tradición y prescripción. Bien, en nuestro próximo video entonces vamos a ir explayándonos acerca de estos tres modos de adquirir. ¿Ya? Estos tres videos van, o dos videos dependiendo del tiempo, van en la clase de